Buenas tardes a todos. De nueva cuenta estamos en una emisión más de Cambio a Debate y el tema de hoy tiene que ver con la Semana Nacional de Evaluación, de manera muy específica el examen que se aplica a todas las escuelas de educación básica en el país y que, bueno, pues se conoce con el nombre de Enlace. Tenemos el día de hoy como invitado especial para este programa al maestro en psicología Juan José Chagoya, naturalmente docente y bueno, pues con una experiencia vasta en el sistema educativo, tanto en el ejercicio de la docencia como en la propia administración de la escuela. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Juan Pérez. Bueno, pues entremos de lleno al asunto. Hay de nueva cuenta una nueva versión, una aplicación más del examen nacional de enlace, que por sus siglas es el examen nacional de logro académico de los centros escolares, que se supone está aplicándose a más de 15 millones de niños en el país, niños y adolescentes en el país, y bueno, pues con las consideraciones que ya sabemos en el caso de Michoacán, en donde no sabemos exactamente si sí o si no se está aplicando, pero bueno, pues hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que no. Quién sabe cuál será al final la versión que acabe diluyendo las dudas. Pero en este caso, bueno, pues un asunto tan controversial, que se da en el marco de una serie de movilizaciones contra la reforma educativa y que se inscribe en ese rubro el asunto de la evaluación por la creación del Instituto Nacional, por la creación del famoso Servicio Profesional Docente, un examen que siendo nacional tiene o se establece los estándares internacionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto para empezar desde el principio sobre este asunto? Sí, bueno, primero tendríamos que decir que el examen tiene un origen. El examen tiene un origen en China. Realmente en China los famosos literati eran individuos que instrumentaban el examen para seleccionar a los servidores públicos que tendrían las mejores habilidades para desempeñarse públicamente. Es decir, como decía Churchill, la democracia es un sistema muy imperfecto, pero es el mejor que tenemos. También el examen es muy imperfecto, pero pues no hay otro. Es lo único que tenemos para cualificar a los mejores hombres y a las mejores mujeres en cualquier sistema político, llámese dictadura o democracia. Bueno, en las dictaduras pues las cosas son más duras que en las democracias, pero en las democracias se pretendería que fuera ese el mecanismo. Sin embargo, hay de exámenes a exámenes. El examen estandarizado adolece de muchas circunstancias. En 1930, estamos hablando de casi 100 años, Piaget ya hacía cuestionamientos a los exámenes estandarizados. Sí, así es. Él trabaja con unos investigadores duros, vamos a llamarle así, que no hay investigación blanda, con Simon y Binet, y él ya cuestionaba aquellos exámenes de CI, de coeficiente intelectual, porque él observa que las gentes que resuelven los exámenes con una gran eficiencia, resulta que no es compatible esto como se desenvuelven en la vida. Entonces él construye justamente otras formas de evaluar. Entonces él determina que cada individuo tiene ritmos, procedimientos, mecanismos de resolver los problemas que se le presenten en la vida, por un lado. Hoy no nos podemos sustraer de este mundo. No podemos decir que no nos tenemos que evaluar, porque un mundo que aspira a ser democrático, pues tiene que imponerle a todo servidor público que sea transparente. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que hay muchas imposiciones en la manera en que se selecciona a las personas. Todo examen, repito, es un mecanismo necesario con todos los problemas que pueda tener, sin embargo, pues es el único. Sin embargo, sí excluye. También los exámenes también seleccionan, también limitan, clasifican. Claro que sí. Sí. Entonces, yo por eso me remito a los estándares internacionales también. Me di a la tarea a través de la invitación que me haces tú a venir a este programa, a revisar algunos datos internacionales. Porque bueno, cuando nosotros analizamos estos exámenes que tienen determinaciones exteriores al propio contexto nacional, pues tenemos que ubicarnos en el contexto, digamos, de cómo se está evaluando en otros países. Encontré que en Finlandia, que es el país que ha tenido mejores resultados en evaluación en los últimos años, hay una población de 6 millones de habitantes. Digamos que
nos faltarían muy pocos para hacer Finlandia, ¿no? A Michoacán, es más de 4,5 millones de habitantes. O sea, Michoacán casi podría ser Finlandia en cuanto a población. Sí, si le anexáramos Guanajuato, a lo mejor hasta somos más que Finlandia. Sí, muchos más, sí, yo creo que sí, claro. Sin embargo, nuestro país, en datos recientemente publicados por organismos serios de la educación, plantean que México tiene más de 6 millones de jóvenes entre 6 y 17 años que están fuera del sistema educativo. Que no van a ninguna escuela. Que no van a ninguna escuela. Es decir, grave el dato. Tenemos la población de Finlandia. De Finlandia nosotros la tenemos, pero fuera de las escuelas. Entonces no podemos establecer una comparación con esos países, de entrada. No, claro. Tendríamos que hacer nosotros, reconocer que el examen es necesario. Que tenemos que someternos a evaluaciones si queremos que nuestro ejercicio profesional tenga pues un reconocimiento y tenga la necesidad de que nos arroje datos para poder mejorar. Es decir, el examen debe tener un sentido de retroalimentación. Si el examen es para castigar, para vigilar, entonces Foucault describe muy bien lo que es el examen. Es decir, el examen es la manera de interiorizar al sujeto hasta la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de desear. Un examen para controlar. Claro que sí. Es decir, hay unos libros de Michel Foucault que se llaman Vigilar y Castigar. Sí. Donde justamente va uno al examen sabiendo que va a perder. Entonces, si este es, digamos, la intencionalidad, y si los Barrera o los Martí o no sé qué firmas se interpongan aquí en nuestro país para que nos puedan controlar, bueno, pues entonces tendremos que entrarle, pero sí tendremos que dejar muy claro que esos exámenes corresponden a una lógica externa, no a la lógica de mejorar la educación. En la historia, voy a interrumpirte un poquito, en la historia nos acostumbraron a prepararnos para el examen. Oye, pues ya viene el examen, ahora le estudia porque tienes que ir al examen, porque tienes que acreditarte, porque tienes que pasar, porque te tienes que quedar en tal escuela, tienes que ir y hacer el examen. Se vino el examen de enlace y entonces el gobierno, todavía Calderón, yo acabo de ver un video, el último año de Calderón como presidente decía, el examen de enlace nos sirve para que sepamos cuánto aprenden nuestros niños, cuál es el nivel de desempeño de nuestros docentes, cuál es el nivel de calidad de nuestros planes y programas, contenidos educativos, estrategias, cuál es el nivel de compromiso y el desempeño del gobierno en tareas educativas. Pero el asunto aquí está que con el paso de los años, en muchas escuelas del país, yo me atrevo a decir que la mayoría se preparan meses antes para que los niños pasen el examen de enlace. Un caso todavía más relevante, en Sonora hay un pre-enlace, es decir, el gobierno del estado aplica un examen previo al examen nacional, naturalmente porque quiere colocarse en los estándares mayores, porque sin que esto sea una sorpresa, ocurre que el nivel donde te coloques como entidad también tiene que ver con el nivel de recursos que te lleguen como entidad. Sí, yo creo que si nos remitimos a la filosofía, podemos encontrar grandes ejemplos que nos pueden ilustrar. Si alguien hace una cosa en miras a lograr otra, diría Platón, no quiere lo que hace. Así es. Entonces no queremos el enlace. Es decir, si nosotros aplicamos en enlace con la idea de certificar, de mantener un nivel de aprobación sin que esto determine un nivel de conocimientos para la vida de los muchachos. Simplemente para que pasen el examen y el maestro gane más y el estado se coloque, entonces no queremos lo que hacemos. Es decir, hacemos algo para lograr algo sin que eso sea el fin que nosotros perseguimos. Claro, decimos una cosa, pero realmente lo que estamos haciendo es otra. Claro, si vamos con los maestros, los encontramos, están haciendo cosas, decimos, ¿qué estás haciendo? Estoy preparándome para el examen de enlace. Sí, así es. Qué difícil es entender esto cuando lo que el maestro debería decir es, estoy formando sujetos para que sepan vivir en una vida digna, plena, respetuosa, tolerante, armónica, comprometida, socialmente útil, que amen a la patria. Digo, porque ya nadie ama a la patria, ya no sabemos qué es la patria. No, la mayoría ya dijo que él ya ni nos interesa. Claro, de hecho, tocaste un punto muy importante. Los exámenes tienen que ver con la búsqueda de la calidad.
Y cuando nos remitimos a la calidad, siempre tocamos aspectos comparativos. Es decir, la calidad me remite a comparar una cosa con otra, porque la calidad no puedo yo comparar un objeto consigo mismo, tengo que compararlo en función de otros. De otro, claro que sí. Y hay unos datos reveladores que, bueno, decía Pablo Latapí, hace muchos años, ya murió, pero bueno, él dejó gran obra en educación, que también es un asunto que tenemos que revisar. Me parece que en educación necesitamos a maestros, y no porque sea un capricho, porque los maestros deben conocer de su materia y deben saber, más que ningún otro funcionario, cuáles son las cosas que hay que mejorar en el sistema educativo. Y no es accidente que en los tiempos de Justo Sierra, de José Vasconcelos, de Torres Bodet, la educación ha tenido repuntes significativos. Claro, de Sáenz. Sí, de Moisés Sáenz y de Rafael Ramírez, porque tenían un compromiso y conocían. Entonces, si nosotros no conocemos el objeto sobre el cual trabajamos, corremos el riesgo de burocratizar toda la acción en la cual nos encontramos. Entonces, repito, formar un mexicano bajo una lógica de preescolar hasta universidad, lo decía ya Latapí, cuesta $7,000 per cápita. Formar a un ciudadano en Irlanda o en Francia cuesta de $80,000 a $85,000. Entonces, no hay punto de comparación. Entonces, no es que nosotros planteemos que no debe haber exámenes, debe haber examen, sí, pero el examen tiene que ser formado por expertos con otra lógica, no con la lógica de competir contra nadie, simplemente contra nosotros mismos, contra nuestra ignorancia. Ese es el punto. Muy bien, maestro, vamos a ir a un breve corte, regresamos para seguir discutiendo el tema tan interesante que, bueno, pues hay una pregunta en el aire, ya van 9 versiones, y con eso quisiera entrar a la que sigue, 9 versiones, aplicándose el examen enlace. ¿Qué ha cambiado? Porque cada año lo que sabemos es, lo que resulta del examen enlace es, los más pobres son los que más se castigan en el examen, el medio rural, el medio indígena, eso ya lo sabemos, cada año es la misma película. Entonces, ¿cuál es el sentido del examen enlace como para ir profundizando todavía desde esta perspectiva en lo que ya veníamos comentando? Regresamos de nueva cuenta, cambio de debate, este importante tema de la semana, la aplicación del examen de enlace en la Semana Nacional de Evaluación del Sistema Educativo Nacional, educación básica desde primaria hasta secundaria, los 4 grados superiores de primaria y los 3 grados del nivel de secundaria. Y bueno, pues estábamos en el asunto, decía yo, varias versiones, 9 años de estar aplicando el examen enlace y pues, ¿qué ha cambiado? ¿No? O sea, si realmente estamos evaluando para saber en dónde nos duele, en dónde estamos bien, en dónde estamos mal, qué hay que hacer en ese sentido, porque esa es la idea de evaluar, pues, ¿qué está pasando, no? Los datos son todavía y duros, muy duros contra el sistema educativo nacional. Me parece que esta pregunta que bien formulas, esta reflexión, tiene que ver con un origen de una revisión profunda del sistema. Definitivamente no es asunto de una incisión superficial, no es con un curita esto, hay que revisar estructuralmente todo el asunto. ¿Qué está pasando? Desgraciadamente nuestro sistema educativo, como muchas cosas del sistema nacional, es decir, muchas áreas estratégicas del país, se han resuelto de una manera estructuralista, es decir, no hay un análisis histórico del fenómeno. Se vendieron las transnacionales porque había corrupción, pues nadie investigó la corrupción, simplemente no dejan, hay que venderlas, y se le dieron a magnates que hoy no aman a la patria y que están realmente saqueando los bienes. Así es. De esta nación. Y que ejercen la corrupción. Claro, digo, y que así llegaron a cunar grandes fortunas, claro. Pero ese no es el tema. A lo que me refiero yo específicamente es al asunto de que nosotros tenemos que analizar el problema a profundidad. ¿Cuál es la causa de esta situación? La causa es que no tenemos programas a largo plazo. Torres Bodet, en el plan de 11 años, planteó justamente 11 años para poder hacer una evaluación. Nosotros no podemos evaluar una serie de contingencias, una serie de actos fallidos que ha tenido nuestro sistema educativo nacional. Tenemos que ser muy claros. Si revisamos los últimos secretarios de educación, no tienen, lo digo con todo respeto, no tienen realmente por qué estar ahí.
la silla de don José Vasconcelos le queda muy grande a los últimos secretarios de Educación. Yo desde Josefina Vázquez Mota, el señor que ya está en los cielos, el señor Lujambio, ahora el secretario de Educación que tenemos, con todo respeto, pues yo creo que hay que tener solvencia moral. Para poder yo evaluar a los demás, yo tengo que ser evaluado. Claro. Es decir, la evaluación no se la puedo aplicar a aquel por una determinación de poder, se la tengo que por una situación, digamos, de necesidad de evaluación del sistema. Y desde el secretario hasta los últimos tendríamos que ser evaluados para realmente transformar las cosas. Claro, los planes y hay programas. toda una cosa que quiero decir, y antes que se me pase, que me parece importante. En el portal de enlace se colocan los resultados educativos de este examen. Pero el que aparece es Juan y Pedro, los docentes. Aparece el alumno también Juan y Pedro y María. Aparecen los centros escolares. Pero, y además de que dicen que se evalúa todo, bueno, pues no aparece cuál es la evaluación de los gobernantes en turno de la Secretaría de Educación en ninguno de sus niveles. Ni el propio gobierno, ni las políticas educativas. Esas no son tocadas, no son evaluadas, nadie sabe si sirve o no lo que están haciendo, ¿no? Los únicos que son aquí vistos, develados, expuestos, son los maestros. Sí. Y naturalmente los alumnos y las escuelas. Sí, exactamente. O sea, yo creo que si queremos transformar el sistema, hay que hacer una evaluación histórica, diacrónica, de dónde se empezaron a generar los problemas. Hacer un estudio con parámetro de corte cero al estilo estructuralista no tiene sentido. Porque dicen, hoy se le ocurre a alguien decir que son los maestros los que están mal. Bueno, pues háganles un examen y verán que están mal, pero nunca han revisado cuáles han sido las cosas que se han hecho para que los maestros estén como están. Sí, Digo, sí. hay que hacer un análisis histórico. Si realmente queremos cambiar las cosas, necesitamos revisar a Vasconcelos, a Torres Bodet. Repito, tenemos experiencias mexicanas dignas de reconocer, pero nosotros andamos siempre copiando cosas del extranjero. Todavía no nos enseñó lo suficiente don Hernán Cortés. Todavía hoy decimos en historia el árbol de la noche triste, que no sería el único árbol que tenemos para tener algo de alegría. Yo digo, lo que pasa es que tenemos, así como tenemos la historia volteada, así tenemos también muchas representaciones del mundo equivocadas. Entonces tenemos que subvertir el orden de las cosas, decir, bueno, yo me evalúo, pero a ver, quiero que evalúen a nuestros gobernantes. Un gobernante que no domina 3 libros, yo ahorita les puedo decir 50. Podemos empezar, bueno, pues de García Márquez, 100 años de soledad, y es de García Márquez, y puedo decirles cómo empieza. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buenría recordó la tarde aquella que su padre lo llevó a conocer el hielo. O de Víctor Hugo, por ejemplo. Los Miserables. Que nos enseña la diferencia entre la miseria y la pobreza. Sí. La pobreza es de la carne, la miseria es del alma. Y termina su epitafio, son valores. Decía Pablo Latapí, los valores se enseñan, se viven. ¿Cómo nosotros tenemos un sistema educativo donde los ejemplos que debemos tener pues no corresponden con lo que nos están pidiendo? Es como un padre que le dice al hijo, usted debe saber esto, cuando el mismo padre llega golpeando a la mamá. Pero hay otra cosa también que nos están diciendo, usted tiene que triunfar en la vida, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y pase por donde pase. Por encima de quien pase. Así ¿sí? es. Es decir, ¿no? Esto requiere un análisis más allá del examen. Sí. O sea, si nosotros nos vamos al examen, ahí nos podemos encerrar y yo puedo hablarte de datos, estadísticas, decir cuál es la asignatura donde salimos más mal, dónde nos podemos ubicar y que salimos peor en historia. Y sí salimos peor en historia que en matemáticas en el examen. Claro, porque aquí nos han hecho odiar la historia. ¿Por qué? Porque justamente la historia ha sido una mentira. Sí. Sí, o sea, dicen los alumnos, bueno, pues ¿cómo quieres que me aprenda este y este otro dato de memoria cuando realmente yo estoy viendo que esto no corresponde con la realidad? Esto es realmente una imposición, es una arbitrariedad. Entonces tenemos que en historia están saliendo más bajos los alumnos que en matemáticas o que en español. Es decir, tenemos que reconocer que hay un Estado que no promueve la cultura. Y cuando yo promuevo la cultura, pues hago que a los indios les gusta leer, ¿verdad? Y si yo meto 30 programas de violencia, de sexualidad, de alcoholismo, drogadicción, pues lo que menos circunda al individuo en su vida es el amor por el arte, el amor por las cosas bellas. 40 canales de televisión por 200 pesos al mes para envenenarte la vida, ¿no? Claro. Entonces, aquí el análisis es muy claro. Yo creo que tendríamos que tener primero coherencia en el sistema, es decir, y revisar. Vamos a revisar el currículum, vamos a revisar las instalaciones que tenemos, vamos a revisar la formación de los maestros, claro que también. Vamos a revisar qué hemos hecho con los sindicatos.
¿A dónde los hemos llevado? ¿Para qué los hemos usado? Cuando hacemos ese análisis profundo, entonces, pues ahora sí que el profesor es el menos responsable. También tiene una parte. Claro, ¿verdad? pero está en una condición realmente compleja. Claro. Ahora, efectivamente que hay escuelas, o sea, si nosotros hacemos un análisis, hay a veces escuelas que se salen de la media. Es decir, sí tenemos escuelitas que con una serie de problemas en un examen pues tienen resultados que son realmente Relevantes, envidiables. importantes. Sí, pero esa no es la tendencia de las escuelas. Es decir, yo puedo decir la escuelita de no sé qué lugar, miren cómo salió en comparación, ¿quiere decir que son malos? No, hay condiciones a veces que favorecen. Bueno, simplemente el hecho de que no tengan tanta enajenación a veces los favorece. Claro, el hecho de que las familias estén en una comunidad, bueno, en condiciones de integración importante, te ayuda en la escuela, sin lugar a duda, eso es indudable. Eso, bueno, digo, yo estoy ahorita en una escuela y me doy cuenta que eso es fundamental para que el niño permanezca, vaya, esté en la escuela y tenga condiciones para aprender. Ahora, si revisamos, por ejemplo, entre primaria y secundaria, los resultados de secundaria son mejores que los de la primaria. Pero no es porque la secundaria estén mejores, porque la secundaria expulsa a 30 de cada 100. Sí, eso te iba a decir, ahí es donde la deserción es el verdadero problema que tenemos en el sistema educativo. Porque de un sistema, digamos, de ir diario con un solo maestro a llegar y estar con 12 o 10 maestros, el alumno se descontrola. Sí. Entonces, los más vulnerables, pues esos abandonan la escuela, entonces los datos aparecen, son falsos realmente. Se quedaron, como dijo Darwin, los más capaces, los que pudieron sobrevivir. Los que sobrevivieron a la pobreza en la mayoría de los casos. A las condiciones y así es. Sí, entonces, no es tan simple. Aquí diría Edgar Morán o Rolando García, pues tenemos que llevarnos a ir a un pensamiento complejo, que no hay pensamiento simple. Todo el pensamiento o es complejo o no hay pensamiento. O no hay pensamiento, sí. Claro, digo, porque también hemos llenado de etiquetas el ambiente epistemológico. Entonces, a mí me parece que tendríamos una revisión muy exhaustiva. No nos podemos negar al enlace, ni a PISA, ni a ningún examen, pero tiene que ser construido con parámetros nacionales. Yo comentaba la otra vez contigo que mucho tiempo nosotros evaluamos el famoso CI, que era edad mental por 100 sobre edad cronológica. Eso se aplicó en muchas partes, y aquí en México lo adaptamos para cuando el niño entraba a la primaria con el test de Lorenzo Filo. Sí. Aquel que le mostrábamos a los niños unas imágenes y luego a partir de ahí decíamos tiene tal CI, XCI. Bueno, resulta que las imágenes que le presentábamos al niño para que retuviera la imagen émica, pues tenían que ver con más imágenes de la ciudad que del campo. Es decir, un niño del campo en 1970 difícilmente había visto un cohete espacial porque no teníamos ni televisión, tú recordarás. Claro. Digo, había familias que ya tenían muchas cosas, pero la mayoría de familias no tenía. Teníamos un radio a veces y a veces había que darle un golpe de esos grandes para que a veces funcionara y agarrara la señal. Digo, eran otras condiciones. Entonces, no se puede uno negar al examen, pero sí tenemos que puntualizar. Debe haber equipos de investigadores tutorados por buenos maestros, por psicólogos, por epistemólogos, por los que dominan la disciplina, ya sea física, matemáticas, etcétera, que se encarguen de hacer exámenes de acuerdo a la idiosincrasia, a las condiciones, a nuestra propia cultura. Hay una cosa que yo me pregunto. El examen nacional de enlace pretende muchas cosas y bueno, están diciendo que es una panacea. Eso ha dicho el gobierno anterior, lo dijo, y bueno, lo dicen ahora. Naturalmente que yo creo que ese sería un elemento, porque en esto hay que decirlo, un elemento en todo en toda una estrategia que tendría que evaluar un sistema educativo verdaderamente complejo. No es lo mismo, naturalmente, Finlandia que México. O sea, ya debe tener el sistema educativo 2 millones, yo creo que una tercera parte de lo que son. Finlandia tiene inscritos en el sistema educativo los que tiene Michoacán. Más o menos, ¿no? Entonces, a ver, entonces aquí tenemos... Porque ya es una población vieja, aunque ya estudian toda la vida. Sí, así es. Aquí tenemos 25 millones, un sistema educativo de 25 millones de muchachos, de niños y jóvenes en las escuelas, 25 millones, y de adultos también, como tú y como yo, en las escuelas, 25 millones. Y, bueno, es incomparable el asunto, con Finlandia. Obvio, gastamos más aquí, pero por la cantidad a la que hay que atender,
por eso un alumno aquí sale Claro, relativamente barato. porque si nos vamos al dinero, ahí va a decir, no, es que aquí sale muy caro formar uno, pero o el sistema educativo gasta mucho, sí, pues, pero somos muchos. Sí, así es. Si tú tienes una familia de 2 hijos, pues obviamente vas a gastar menos que una familia de 20. Claro, pero claro. a esos 20 les va a tocar una 10ª parte de los que tocaba acá, o no Claro. sé, una 20ª parte. Yo creo que tocaste un punto muy importante, Juan Pérez. Me parece que no se trata de estar en contra del examen por sistema. El examen puede aportar elementos, Claro que sí. pero el examen, además ningún examen atrapa la realidad del sujeto. Es decir, puede darnos elementos puede ser un indicador entre muchos. Sí, es como cuando te aventaste una sonrisa y ahí te captó la cámara. Y es un se la momento. pasa riendo o durmiendo, como Sí. nuestro presidente que se echó una jetita allá en Argentina o no sé dónde, por allá en el sur, y ya dijeron, es el presidente, no, pues él puede dormir, llegó cansado, Claro. pero no quiere que se la pase dormido, ¿no? Así es. Me explico, digo, y respeto, pues, señor presidente. Quiere decir que es un indicador entre muchos. Ahora, si nosotros reconocemos que además la calidad humana, la existencia del ser humano no puede ser atrapada por ningún mecanismo cuantificador. La sensibilidad, el amor a la vida, el gusto, el respeto por los demás, eso no se evalúa con ningún examen. Eso se ve en el tipo de sujetos que vamos construyendo en esta sociedad. Y no puede serlo el evaluador ni quien diseñó el examen porque está demasiado lejos de las escuelas como para que conozca el alma que cada escuela tiene. Vamos a irnos de nueva cuenta a un corte y regresamos para las conclusiones. Muy bien, Semana Nacional de Evaluación, la aplicación del examen de enlace, una controversia que no acaba. Creo yo que los primeros reprobados en este examen nacional de enlace desde hace rato son quienes lo implementan, que además, habría que decirlo, un examen refleja un sistema educativo, aún y con las limitaciones que este examen tenga. Bueno o malo, refleja no solamente la vida de una escuela o de un niño en una escuela, sino que refleja naturalmente el sistema, refleja sí, la tendencia, como decimos, es a que los más pobres, entre los pobres sean los más castigados por enlace, refleja naturalmente que un problema que tenemos aquí grave, estructural, fuerte, es la pobreza. Es la pobreza y naturalmente es la ignorancia. Entonces, mientras eso no pueda atenderse como esto realmente debe de atenderse, sino en función de programas asistenciales, bueno, pues tendríamos que todavía va a pasar muchos años en los que vamos a estar viendo que los pobres son también los pobres educativamente hablando. Vamos ya entonces aquí a entrar a las conclusiones. ¿Cuál es digamos, el futuro que deberíamos esperar del Sistema Nacional de Evaluación en México, de manera muy concreta de las tareas del Instituto Nacional de Evaluación? Me parece que se deben articular esfuerzos con las regiones diferentes del país para construir un sistema de evaluación apropiado a la idiosincrasia y a las características propias de cada entidad, de cada lugar, de cada región. Me parece que ni los niños se niegan al enlace, ¿no? Ni los maestros no se niegan. El problema es que se ha visto esto, que repito, como un sistema de vigilar y castigar. Ahorita me viene a la mente, decían los niños, pregúntame de a traición, maestra del 4º grado, que eso que me has enseñado lo llevo en el corazón. Pero si enlaces, no te pregunta lo que llevas en el corazón. Muchas veces ni lo que llevas en la cabeza, sino lo que llevas en la memoria. Porque ha habido estudios ya sobre el examen, sobre su integración, y bueno, pues se presume que es un examen cualitativo. Uh-huh. Y bueno, por lo que han encontrado, quienes han hecho estudios, gente de la UNAM, por ejemplo, le ha seguido el paso a algunos exámenes y han encontrado que hay preguntas realmente tradicionalistas, memorísticas, fuera de toda expectativa para generalizar el conocimiento sobre el aprendizaje de un alumno. Sí, yo creo que sí, que construimos un sistema. Ya está ahorita el Sistema Nacional de Evaluación, pero digamos, logramos articular esfuerzos para que expertos maestros, claro, con equipos interdisciplinarios. Técnicos. Sí, porque hacer un trabajo, ya sea un currículum o diseñar una batería, no es una cosa sencilla. Claro. También tiene que pilotearse, también tiene que llevarse a cabo ciertos procesos de investigación que nos permitan ir, adecuando, corrigiendo, perfeccionando el instrumento. Y no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que plantear que esto tiene que tener una estrategia a largo plazo.
Si no hay una política a largo plazo, como el plan de 11 años, como aquello que se vio en la Escuela Rural Mexicana, vamos a seguir teniendo una asignatura pendiente y muchos actos fallidos en esto que es educación. Yo creo que ese es el asunto. Muy bien, pues muchas gracias, tocayo Juan José. Vamos a decirlo de alguna manera, para cerrar el programa. Bueno, pues en el caso de la evaluación necesaria, nada podemos hacer, no podemos dar pasos hacia adelante si no tenemos un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo para saber la magnitud del paso que hay que dar y cómo hay que darlo, ¿no? Y creo que ese es un asunto que está aquí pendiente todavía. Segunda cuestión que creo que es importante es que el examen es un momento, pero naturalmente no lo es todo para evaluar el sistema educativo nacional. Y una tercera cuestión, el asunto, y quiero dejarlo muy claro, no es una cuestión solamente del docente, sino del entorno en donde está la escuela y de las condiciones en las que el maestro trabaja y los alumnos conviven con él. Finalmente decir que la tarea de evaluar es una tarea que no solamente corresponde al Estado, yo creo que corresponde mucho también a los docentes en las escuelas. Y podría mucho cambiarse las cosas si se evalúa para mejorar lo que en las escuelas se hace, para mejorar en cuanto a la conformación del ciudadano que requerimos, un ciudadano naturalmente lleno de afectos, lleno de creatividad, y no para castigar o para premiar como hasta este momento se hace con el examen nacional de evaluación. Bueno, pues muchas gracias, espero que nos veamos en otra ocasión por aquí. Gracias. Y bueno, sigamos platicando porque cuerda tenemos para mucho rato. Gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro momento.